bendecido. Para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Dios es bueno. Si usted puede hacerlo, tome su lugar. Le voy a invitar a que se vengan más adelante. Todavía hay espacios vacíos aquí adelante. Vénganse, acompáñenme, no me dejen a mí solito. Había un corito muy viejo, un corito que se usa en la iglesia tradicional, ¿verdad? Que me gusta por lo que dice, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio. Y después habla de que nunca nos ha dejado, y después dice que nunca nos ha desamparado. Aún en la prueba, aún en cualquier circunstancia, Jesucristo nunca nos desamparará. Yo anhelo de verdad que la iglesia sea testigo del poder de Dios. Es mi deseo. Que no solo sea una canción, que tú día tras día puedas experimentar los milagros que Dios hace. Que día tras día puedas decir gracias, Señor, gracias porque tú has sido fiel conmigo. Ese es mi deseo, que la iglesia sea testigo del poder de Dios. Y pues esta semana, este mes, siempre hablamos de primicia en un principio. Hoy no es la excepción. Vamos a hablar de un tema bastante serio. Así que yo quiero preparar tu corazón. Peligro. Peligro. ¿Por qué peligro? Porque viene un tema controvertido. Viene un tema bastante fuerte para algunos. Hay opiniones encontradas, aún dentro del cuerpo de Cristo hay opiniones encontradas. Así que yo quiero establecer hoy esta enseñanza. ¿Y por qué es un tema peligroso o un tema controvertido? Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos en donde gobierna el materialismo. Si usted está de acuerdo conmigo, haga por lo menos así. Vivimos días donde el materialismo tiene control de la sociedad. ¿Qué es ese materialismo en donde sentimos que para ser felices hay que comprar? Para ser felices necesitamos adquirir cosas nuevas, necesitamos vivir experiencias nuevas. Para yo ser feliz necesito irme a tal sitio, a tal lugar, para sentir que soy feliz. ¿Sí o no? Vivimos en tiempos donde los medios de comunicación tienen una gran influencia sobre nosotros. Dígame sí o no. Donde actualmente se le ha llamado influencers a aquellas personas que tienen el potencial de llegar a millones, a miles, a través de una pantalla, ya sea de celular, ya sea de televisión. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Es tan tremendo esto que acaban de lanzar un celular X con X características y al mes siguiente o 2 meses después aparece una versión nueva, ¿sí o no? Y tú que
estabas ahorrando porque me voy a comprar el X y ya apareció el XY. ¿Sí o no? Estos son los tiempos que vivimos, donde las comunicaciones tienen mucha influencia, tienen mucho poder sobre nosotros, donde hay un materialismo, un consumismo bastante grande. Es tan tremendo, yo no sé si a alguien le ha pasado, pero está viendo su Instagram y aparece X persona y dice, ven a comer a este sitio, mira lo que te puedes comer. Tanto así que uno dice, tengo que ir. ¿Les ha pasado? A ver, levánteme la mano si a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Ya sé que no estoy tan solito, ¿verdad? No me ha pasado solo a mí, que le he dicho, del tiro se lo reenvía a mi esposa, mami. Estos son los tiempos que vivimos, tiempos en donde hay mucha influencia por parte de las redes sociales, hay un materialismo poderoso, tremendo, gobernando en el mundo, pero también hay avaricia, hay egoísmo, dígame si sí o si no. Hay avaricia, ¿verdad? En el mundo hay egoísmo, hay orgullo, hay arrogancia, en el mundo hay corrupción y lo conseguimos en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es tan fuerte, o esta falta de integridad y esta corrupción que hay en el mundo, que aún ha afectado la palabra de los hombres. Y fíjense que estamos tan denigrados que en los tiempos anteriores, no sé si alguien se recuerda de eso, pero antes no era necesario llenar un contrato. No eran necesarios los contratos porque con tan solo dar una palabra, la palabra era ley. Si yo dije voy a llegar a las 9 de la mañana, voy a estar a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque la palabra era ley. ¿Sí o no? De pronto los más jóvenes dicen, ¿qué es eso? Pero los que ya tenemos algo de edad podemos recordar que antes los tratos se hacían de palabra. Mira, este es el negocio, yo te doy esto, tú me das esto, listo. Y eso se cumplía. Ahora no. Ahora ya va, lléname aquí, fírmame aquí, vamos a notariar este papel para que no me salga con una cosa rara. ¿Sí o no? Estos son los tiempos que vivimos. Dile a tu vecino, son los tiempos que vivimos. Y tristemente, aún la iglesia ha caído en todos estos escenarios. No se puede tapar el sol con un dedo. Si usted busca en internet, va a conseguir aún historias de pastores que estafaron a sus feligreses y cosas peores. Ministros de Dios que ultrajaron a la iglesia. ¿Sí entendemos de qué estamos hablando hoy? ¿Sí? Y esto es terrible. Nosotros, aún a nivel teológico, los que estudian ciencias teológicas, han denominado en este nuevo tiempo un movimiento llamado el neopentecostalismo. Neopentecostalismo o el nuevo Pentecostés. Y este nuevo Pentecostés, aunque suena bonito, no es bonito. Tiene unas características que son dañinas. ¿Por qué son dañinas estas características? Porque el neopentecostalismo se basa en el evangelio, algo considerado, titulado así, el evangelio de la prosperidad. ¿Alguien ha escuchado ese término en algún momento? ¿Lo llegó a escuchar? El evangelio de la prosperidad. Y yo sí creo que el evangelio nos prospera. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que la visión de Dios es que sus hijos coman y vistan bien.
yo estoy de acuerdo con eso. Pero más adelante veremos este evangelio de la prosperidad y vamos a desentramar, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Hoy no va a ser una enseñanza emotiva, sino va a ser educacional, como aquellos salmos sapiensales, ¿sí? Como el Salmo capítulo 1, que te enseñan cosas. Este día te quiero enseñar esto, que tú aprendas para que tengas claridad ante tus ojos, porque somos una iglesia que creemos en la transparencia. Somos una iglesia que confiamos en decir las cosas como son. Así que este tema no es porque la iglesia tenga una necesidad. Este tema está diseñado para que tu corazón sea libre. Por eso hoy hablemos de dinero. ¿Está preparado? Hoy como tu pastor te voy a hablar de dinero. Y quiero que usted prepare su corazón. Quiero comenzar con Mateo capítulo 6, versículo 24, el cual es un texto en donde Jesús es el que está hablando en ese texto. Y al final vamos a cerrar con ese mismo capítulo, solamente que lo vamos a leer en Lucas capítulo 16, versículo 13. Ambos capítulos, ambos libros hablan del mismo mensaje. Pero vamos a cerrar con Lucas 16, 13. Pero hoy vamos a abrir con Mateo 6, 24. Dijo Jesús, ninguno a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno. No podéis servir a Dios y... ¡Wow! ¡Qué versículo de introducción! Yo quiero que usted se lo memorice, lo aprenda, tenga la esencia de qué quiere decir el mensaje de ese versículo. Así que hoy vamos a hablar de dinero, y para hablar de dinero necesito que usted vea tres símbolos que aparecen en la Biblia. Hay muchos más, pero quiero englobar tres símbolos que la iglesia usa con frecuencia y quiero darle el correcto significado, el significado bíblico y lo que consideramos nosotros como iglesia, como bendecidos para bendecir. Recuerde que no necesariamente todas las iglesias del mundo pensamos igual. Por eso dije al principio, advertencia, esto es un tema controvertido. No quiere decir que porque tú tienes un vecino que es cristiano, tú vas a pensar igual que él en cuanto a todos los aspectos. Así que vamos a ver tres símbolos que aparecen en la Biblia que involucran dinero. Nos vamos a enfocar en ellos, a aprender su historia, a aprender la razón de por las cuales aún se usan o por qué no se usa o por qué está en desuso. Lo vamos a ver. Y el primer símbolo que vamos a tener son las primicias. Las primicias, fíjense lo que dice Éxodo capítulo 23, verso 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de tu madre. Ahí sigue desarrollando otras ideas. Pero la idea central es que vas a traer las primicias de tus frutos, de tus primeros frutos, a la casa de Dios. Dile a tu vecino, Dios pide lo primero. Dile a tu vecino, Dios quiere lo mejor. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Quizás ahorita no entendemos ese texto, pero si estuviéramos
si ese versículo estuviera adaptado a nuestro tiempo, quizás diría algo así como que honra a Dios con lo primero y entonces tus cuentas de banco estarán llenas. ¿A cuántos les gustaría que sus cuentas de banco estén llenas? Tu nevera, tu alacena, el lugar donde guardas la comida en tu casa estará llena. Pero la demanda es, lo que nos enseña el texto es, honra a Jehová con lo primero, con tus bienes. Sí, entonces las primicias tenían ciertas características. Entre esas características, las primicias involucraban dinero. Las características de las primicias involucraban dinero. Y algo debemos aclarar. El dinero de esa época era diferente al dinero de nuestra época. ¿Sí? No había pago móvil, no había chequera en esos tiempos. ¿Qué era lo que había? Vaca, oveja, animales, ganado, especias, cereales. Entonces, ¿qué traía la iglesia a la casa de Dios como primicia? Vacas, venado, cordero, ovejas, cereales, lo que tenían, lo que cultivaban, lo que cosechaban. Ese era el dinero de esos días y era lo que Israel traía en aquel entonces. Otra de las características de las primicias es que era obligatorio, su carácter era obligatorio. No solamente era traerlo primero, era que también había una fiesta de las primicias. Dile a tu vecino, también había una fiesta. Y en esa fiesta se traía lo primero, la primera cosecha. Se le traía a Dios, era lo primero. Yo sembré aquí 100 semillitas de trigo y las 100 se me dieron. La primera cosecha, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Yo tenía 10 ovejitas y dieron a luz las 10 ovejitas. Esas 10 ovejitas le pertenecían. Era lo primero, le correspondía a Dios. No era de Israel, sino que le correspondía a Dios. Y la razón es porque era un recordatorio. Las primicias eran un recordatorio. Y aquí nos vamos a pasear un poco por la Biblia, ¿sí? Mentalmente, no vamos a leerlo porque nos robaría mucho tiempo, pero vamos a tratar de pasearnos por la historia bíblica. Dice la Biblia que Israel, esto lo estoy haciendo para entender la fiesta de las primicias y por qué los israelitas daban primicias. Dice la Biblia que Israel estuvo cautivo por unos 400 y pico de años. Fueron cautivos Israel, ¿de quién? ¿De quién? ¿Sí lo han leído? De Egipto. Dile a tu vecino, mira, es de Egipto. Entonces Israel fueron víctimas durante 400 años de Egipto. Dios promete que los iba a liberar, que los iba a dejar ir. Y esto sucede, está escrito en Éxodo capítulo 12, donde se celebra la primera Pascua, cuando Dios mandó 10 plagas. ¿Y la última cuál fue? La muerte de los primeros hijos. Te pregunto, ¿solamente era la muerte de los primeros hijos de la gente o también de los animales? Eso, muy bien. También los animales fueron presos de esa declaración. Pero había una señal que impedía que la muerte entrara a tu casa. ¿Cuál era la señal? ¿La sangre de qué? Ok, la sangre del cordero. La sangre del cordero era lo que le decía a la muerte: hey, aquí no puedes entrar porque estos primogénitos que están aquí adentro le pertenecen a Dios.
No era sencillamente que era un símbolo de, ay, bueno, los que están aquí son de Israel. No. Era que los que estaban adentro le pertenecían a Dios. Entonces la muerte decía, oh, aquí no puedo, porque estos son de Dios. Cuando no veía la sangre, aquí sí puedo. Y esto lo dice el mismísimo Dios. No sé si alguien lo ha leído, cuando dice, los primogénitos ahora me pertenecen a mí. ¿Alguien lo ha leído? Donde Dios mismo reclama a los primogénitos para su propio beneficio. Ahora, te pregunto, ¿cuál era la idea de Dios con los primogénitos? Te la voy a dar. La idea era que los primogénitos sirvieran en un templo para Dios y estuvieran consagrados solamente para Dios. ¿Alguien lo ha leído? Esa era la intención de Dios con los primogénitos. Después de esta acción poderosa que Dios hizo, ahora Él estaba reclamando como suyo todo lo que era primero. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Más adelante, Dios le muestra a Moisés un templo. ¿Alguien lo ha leído eso? Y le dice, me harás ese templo así como yo te lo mostré. Y los que van a servir allí van a ser gente consagrada. Van a ser gente apartada para mí. Y aquí es donde viene la grandeza. Números capítulo 8 nos revela que Dios hizo un trueque, un intercambio. Porque tristemente los primogénitos, los que se suponen que debían ser apartados para Dios, los que tenían que ser apartados para Dios, ellos se apartaron de Dios. Y como se apartaron de Dios, Dios dijo en Números capítulo 8, les dijo, ahora he cambiado a los primogénitos por los levitas. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Intercambió. Ahora los consagrados para trabajar en el templo a 100% iban a ser los primogénitos. Pero por cuanto todo Israel se pervirtió, excepto la tribu de Leví, los hijos de Leví, entonces ellos serán consagrados para mí y ellos serán mis sacerdotes. ¿Alguien lo recuerda? Ok. A partir de allí, los primeros seguía siendo recordatorio de que ellos fueron libres de Israel. Pero ya no eran los primeros, los que trabajaban para Dios a 100%, sino que eran la tribu de Leví, eran los que trabajaban en el tabernáculo. Así que yo quiero que usted tome eso en cuenta, lo tenga en memoria, téngalo allí. Ya hemos hablado de el primer símbolo que la Biblia nos habla acerca de dinero, que es la fiesta de las primicias o es el dar primicias. ¿Le quedó claro? Ok, recuerde que hoy estoy enseñando, hoy estamos aprendiendo, por eso vamos a pasearnos un poquito por la historia. El segundo símbolo es la ofrenda. En Éxodo capítulo 35, versículo 29, dice la Biblia, de los hijos de Israel, hombre y mujer, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda, ¿qué dice ahí? Para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron ofrenda voluntaria. Ok, si estudiamos en cuanto a las ofrendas, y tengo que decirlo así, en plural, porque no era un solo tipo de ofrenda. Habían muchos tipos de ofrendas, no las vamos a estudiar todas, se lo voy a poner como tarea. Investigue en su casa cuántos tipos de ofrendas tenían los judíos.
Eso era, le voy a mencionar, por mencionar algunos, holocaustos. Y cada uno tenía sus características y tenía su forma de hacer. Holocausto, ofrenda de paz, ofrenda de agradecimiento, ofrenda de reconciliación, ofrenda X, Y, Z. Habían muchos tipos de ofrendas. Pero lo cierto es que las ofrendas tenían una característica, y vámonos allí, vamos a su característica. Las ofrendas eran algo que involucraba nuevamente dinero, recordando que ese dinero tipificaba animalitos, plantas, especias, todo lo que nacía o venía o provenía de la tierra. La ofrenda, a diferencia de las primicias que eran obligatorias, las ofrendas eran voluntarias, era algo que tú lo hacías si lo querías hacer. Es decir, que yo podía cometer un pecado y aún así no ofrecer sacrificio por la culpa. Porque no me daba la gana, pues, de ofrecer sacrificio por la culpa. Porque la ofrenda era algo voluntario. De pronto, mis graneros estaban llenos o mis negocios habían funcionado y yo me sentía muy agradecido con Dios. Pero aunque me sentía agradecido por Dios, decidía no dar una ofrenda de agradecimiento. Porque la ofrenda es voluntaria. Y como dije en un principio, la ofrenda es multipropósito. La ofrenda se hacía por agradecimiento, por reconciliación. Había muchas razones por las cuales dar ofrendas. Y tú escogías cuál era tu razón de llevar tu ofrenda ante Dios, ante los sacerdotes, ante los levitas. Y ahora quiero llegar a este punto. Y es que vamos a hablar del tercer símbolo, que son los diezmos. ¿Está preparado? Hoy vamos a aclarar este punto. Cronológicamente, créeme que hay muchísimo que hablar acerca de los diezmos, pero traté de condensarlo en algunos principios para que a usted le quedara la idea fresca, clara, sin tanto enredo, sin tantos versículos bíblicos. Los diezmos fue algo que nace como una ofrenda en el corazón de un hombre llamado Abraham. Así nació la filosofía de los diezmos. Los diezmos nacen allá en Génesis capítulo 14, o la idea o el concepto de los diezmos nacen allá en Génesis 14, versículo 20, cuando Abraham, y perdóname, mi intención no es ofender a nadie, pero voy a usar un símbolo actual para que podamos comprender la grandeza de lo que Dios hizo. Abraham tuvo una gran victoria. Y eso es como si yo lo comparara hoy, como si un hombre con 300 milicianos derrote a gente con embarcaciones, armamento, gente especializada para cavar. Esa fue la enorme victoria que tuvo Abraham sobre 5 naciones. ¿Qué considera usted, que Abraham estaba triste o estaba feliz? Estaba muy feliz porque había obtenido enormes victorias, y no solo enormes victorias, de cada derrota, cada país derrotado era botín. Era un dinerito que le entraba. Un dinerito. Y a Abraham se le apareció un hombre llamado Melquisedec. No vamos a hablar ahora mismo
Melquisedec de quién era tipo, pero se le aparece un hombre que era sacerdote del Dios Altísimo. Se le aparece Melquisedec y celebra la primera, vamos a ponerlo así, la primera Santa Cena por esa gran victoria y le dice, wow, vamos a celebrar, mira, aquí traje vino, traje pan, vamos a celebrar esta victoria que Dios te dio. Gloria a Dios, Dios se ha exaltado. Y Abraham se sintió tan movido que dijo, wow, yo quiero exaltar a Dios, ¿cómo lo hago? Bueno, he conquistado todo este botín, todo esto es dinero. Voy a tomar la 10ª parte. La 10ª parte. ¿Alguien aquí le llegó a leer el libro llamado El hombre que calcula de Baldor? Allá, James, es cierto que en aquellos tiempos se hablaba de 2 partes, ¿sí? Se dividía 1 entre 2, 1 entre 3. Allá mi profesora de mate, ¿verdad? Que se dividía en fracciones. Voy a dividir esto en 10 partes. Entonces Abraham dijo, voy a apartar la 10ª parte de todo, del 100%. Voy a apartar el 10, esta unidad, una unidad, y se la voy a dar a mi Dios. Porque estoy agradecido por esta victoria. Y así Abraham estableció un número, la 10ª parte. Dígale a su vecino, la 10ª parte. Y de ahí es donde sale ese numerito, el 10%, o sale esa palabra llamada el 10, la 10ª parte, ¿sí? El diezmo. Pero más adelante, Israel tomó como ley esa ofrenda, esa acción. O mejor dicho, Dios le dijo a Moisés, mira, habla a los hijos de Israel, Jehová hablándole a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles lo que dice en Levíticos capítulo 27, versículo 30, que dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. Esto es cosa dedicada a Jehová. Entonces Dios le dijo a Moisés, en base a esta ofrenda que dio, que motivé en Abraham, ahora le voy a pedir a Israel, a todo Israel, que de todo lo que yo les doy, cada uno me dé la 10ª parte de lo que yo les doy. Y pasó a ser ley. Diga conmigo, al principio era una ofrenda, se convirtió en ley y actualmente es una práctica que hasta nuestros días, hasta este día, en todas las iglesias o en la mayoría de las iglesias se habla de los diezmos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado la palabra diezmo? Entonces ya es un concepto conocido. Cada quien lo maneja de una forma diferente, pero ya es un concepto conocido. El concepto de los diezmos. Entonces, comenzó por amor, se convirtió en obligación y ahora es una práctica común. Así que vamos a ver las características de los diezmos. Y al igual que las anteriores, involucra dinero. Para Israel esto era una obligación. A la vez, esto era un recordatorio. ¿Recordatorio de qué? Recordatorio de quien les daba todas sus riquezas era Dios. Esto quiere decir que Israel estaba obligado a que si sembraban 100 trigos, de esos 100 trigos, la primera cosecha, ¿a quién le tocaba? Pero a partir de la segunda cosecha,
Israel estaba obligado a decir la 10ª parte de estos 100 trigos, estos 10 son para Dios, no son míos, son de Dios. ¿Se está entendiendo? De 10 ovejas que tenían, las primeras ovejas les pertenecían ¿a quién? Por las primicias. Pero de esas 10 ovejitas, ellos debían decir la 10ª parte, que es una de estas ovejitas es ¿para quién? Y eso era obligatorio. También funcionaba como un recordatorio para que Israel no sintiera que se estaba enriqueciendo por su propio poder, sino que entendiera que quien les daba la lluvia era Dios, que quien les daba la semilla era Dios, que quien les daba la conquista era Dios. Y por eso de todo lo que conquistaba, una 10ª parte le pertenecía a Dios. Y la otra vez, hablando justamente del diezmo, dije este comentario. Es como si usted le compra a su hijo un paquete de 24 galletas Oreo americano. Y usted le compra a su niño porque yo quiero Oreo, mamá. Y usted le dice, te la voy a comprar. Y usted le compró su paquete de Oreo. Porque el muchacho quiere Oreo. Pero usted hace una demanda y dice, ok, pero estas 3. ¿Es justo o no es justo? Tuyo es todo el paquete restante, pero estas 3. ¿Lo vio? Y de todas las ofrendas anteriores, esta es la única que refiere una cantidad exacta o una unidad. Escúcheme, no quiero profundizar ahora en los diezmos, pero le voy a dejar una segunda tarea. La segunda tarea es que usted investigue de qué se trata los diezmos de los diezmos. Pero Israel no solo daba el 10%, Israel daba más del 10% y eso usted lo va a investigar. Se lo voy a dejar a usted como tarea. Entonces, volvamos a repasar las características del diezmo. El diezmo era un acto que involucraba dinero, era un acto obligatorio para Israel, era un recordatorio del poder de Dios y refería a una cantidad exacta. Pero ahora quiero aclarar unos mitos de la actualidad en referencia a los diezmos. ¿Está preparado? Ay, siento que van a morir muchas vacas sagradas hoy. Saqué la mandarria. Por muchos años se le ha llamado el que no da sus diezmos es un ladrón. Y nos hemos basado en Malaquías. Y hemos dicho, el que no da sus diezmos es un ladrón. Y en respuesta a esa predicación, ¿sabes qué dice actualmente el mundo de los pastores? Que somos ladrones. Porque nos robamos los diezmos de las ovejas. Eso es lo que se escucha o eso es lo que se comenta. Porque comenzamos, este pleito lo comenzamos nosotros. Predicando que el que no da es un ladrón, está robando al Señor. Pero hoy vamos a ponerle contexto a esa idea. Malaquías 3, versículo 8, vamos a entender que dice, ¿robará el hombre a Dios? En forma de pregunta, pues ustedes me robaron, dice Dios ahí en Malaquías. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrenda. Ok, eso lo está comentando Malaquías. Si usted se va a los primeros
versículo de Malaquías 3, no va a conseguir títulos si usted tiene una Biblia que tenga subtítulos. Pero si usted se va a Malaquías capítulo 2, pasa un capítulo anterior, vas a conseguir en el versículo 1 que dice: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Y el subtítulo dice: reprensión de la infidelidad de Israel. ¿Para quién era el mandamiento? ¿Para quién era el mandamiento? Para Israel, para los sacerdotes. Muy bien, esa era la obligación. Ahora la pregunta es: ¿por qué se lo dice? ¿Por qué Dios le está llamando ladrón a su propio pueblo? ¿Por qué? Vamos a ponerle contexto a eso. Yo quiero que usted se imagine que salimos a caminar por el desierto aproximadamente 3 millones de personas. Salimos a caminar por el desierto, de los cuales alrededor de 22,000 solo hombres. 22,000 hombres, llamado la tribu de Leví, fue apartada para Dios. Y esos 22,000 solo hombres, sin contar a las mujeres, y recuerde que en esos tiempos no había televisión, sin contar a los niños, esos más de 22,000 tenían que comer y vestir. Pero Dios había dado una orden: ustedes tienen prohibido cosechar para ustedes, para sus propios beneficios. Ustedes van a trabajar para mí. Y todo lo que ustedes van a hacer es para el templo, es para la adoración. Y ustedes van a vivir de los diezmos, de las ofrendas y de las primicias. Así que el resto de Israel se va a encargar de darles a ustedes lo que me corresponde a mí, y de ahí es que ustedes van a vivir. Esa era la demanda de Dios. Esa era la obligación para Israel. Esa era la obligación en ese entonces. Pasan muchas cosas. Cuando Malaquías lo está mencionando, Malaquías está profetizando en el tiempo del rey Ciro. Si alguien ha estudiado la cronología de los gobiernos, sabe que primero Dios castigó a Israel usando ¿a quién? ¿A quién usó Dios para castigar a Israel? En primer lugar, a un pueblo llamado Babilonia, quien era gobernado por un hombre llamado Nabucodonosor. Y este hombre Dios lo usó y fue tan tremendo que Dios le pidió hasta que destruyera el templo, porque el templo era razón de orgullo del pueblo de Israel. Y Dios, para quebrar aún el orgullo de Israel, mandó a destruir su propio templo y profetizó y dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y esa palabra se cumplió a tal punto porque las cosas de oro en el templo de Salomón, había demasiado oro, y las cosas de oro se escondían en los bloques de piedra. Y sabes, cuando se enteraron los de Babilonia, ¿sabes qué hicieron? Acabaron hasta con las paredes y no quedó piedra sobre piedra. En ese entonces Israel quedó muy triste y abatido. Pero después Dios dijo: los voy a restaurar. Voy a restaurar nuevamente el templo. Y la gloria postrera será. Ahora estamos entendiendo el concepto histórico de todos esos versículos. Y allí fue cuando nace Ciro, un hombre que Dios mismo profetizó por nombre y apellido.
150 años de su nacimiento, y allá en Isaías profetiza a un hombre que vendría, que se llamaría Ciro. Y adivinen, Ciro apareció en la escena y acabó con el imperio de Babilonia. Dicen los historiadores que cuando Ciro iba entrando a Jerusalén, afuera estaban los sacerdotes diciendo, con el libro de Isaías, con los rollos de Isaías, esperando que llegara Ciro para leerle. Esto fue lo que escribieron hace 150 años de que tú llegaras. Y Ciro restablecerá mi templo. Y Ciro, Y Ciro, imagínense que usted llegue a un lugar y te esperen y te abran antes de tocar el timbre o tocar la puerta, te abran la puerta y dicen, te estaba esperando porque Dios me dijo que iba a venir, que ibas a tener sed, toma, aquí está el agua, me dijo el Señor que... ¿Usted se imagina eso? Así que Ciro dijo, papito, todo lo que ustedes manden yo lo hago. Dios dijo que usted iba a dejar construir el templo, vayan, construyan su templo, échenle. ¿Usted cree que Ciro se iba a oponer a eso? Dele, construya su templo. Y se firmaron los decretos para que Israel comenzara a reedificar el templo. Y ahí es donde aparece el libro de Nehemías, ahí es donde aparece Ageo, ahí es donde aparecen algunos profetas menores. Pero cuando ya el templo está construido, aparece a profetizar Malaquías. Porque edificaron el templo y se hicieron los Willie May. Se hicieron los Willy. Willy se le decía a un jugador de béisbol que se robaba las bases, así era. Pero se hicieron los Willy. Así como, ya construimos el templo, ya no. Y ahí es donde aparece Malaquías y dice, cuerda de ladrones todo. Aún están viendo que se cumplió la profecía y se están robando los diezmos. Mira ese poco de sacerdote. Alrededor de 75. Esos sacerdotes muriéndose de hambre. Ustedes han robado al Señor porque le robaron lo que a Él le pertenece. ¿Qué era lo que le pertenecía? Las primicias y los diezmos. Eso era lo obligatorio. Ustedes están robando al Señor y todos los sacerdotes de Dios están pasando hambre y necesidad. Porque ustedes no están pendientes de esos sacerdotes, ni de la casa de Dios. Por eso ahora entendemos cuando dice el siguiente versículo, haya alimento en ¿dónde? Dios está diciendo, haya alimento en mi casa. Para que tú veas, voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Esa es la declaración que viene luego. Cuerda de ladrones, me robaron lo que es mío. Y mi gente pasando hambre y necesidad. Fíjense lo que Jesús dijo durante el imperio de Roma. Cae el imperio de Ciro y se levanta el imperio romano. Y ahí vienen todos los césares, los emperadores. Y se levanta durante el imperio de Roma una cuerda de rolitranco de locos que se sabían la Biblia de atrás para adelante, o mejor dicho, la Torá, se la sabían de atrás para adelante. Se sabían todos los profetas de memoria, pero los tipos también se estaban haciendo los Willy. Y en Mateo 23, Jesús les dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¡Hipócritas! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la misericordia y la... Y ahora dice Jesús, y esto lo enfaticé, dice, es cierto que deben diezmar. ¿Por qué Jesús les dice a los fariseos, es cierto que deben diezmar? Porque eran los diezmos obligatorios, ya lo hemos dicho varias veces. Pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces dile a tu vecino, hay cosas más importantes que el dinero.
Y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Es obligatorio para los hijos de Dios en este tiempo diezmar o no es? Y dar primicias y dar ofrendas. Si usted quiere saber la respuesta bíblica, usted va a llegar a su casa y va a leer Hechos capítulo 15 y se va a dar cuenta, va a leer específicamente cuando Pedro y cuando Jacobo después también dice: no le pongamos carga a esta gente. Y usted va a investigar quiénes son esa gente. No le vamos a imponer carga porque Dios no ha hecho acepción de personas. Solo les vamos a dar advertencias. Y sus advertencias son que se cuiden de los ídolos en el corazón, que se cuiden de la inmoralidad sexual. Y así sigue dando una serie de recomendaciones. Pero me llama la atención el de no tener ídolos en el corazón. Y aquí es donde viene la esencia de nosotros hoy en día. Nosotros no podemos tener ídolos en el corazón. Y muchas veces tenemos como ídolos en el corazón al dinero, las riquezas. Por eso, para los hijos de Dios hay una demanda mucho más fuerte, porque es una demanda del corazón. ¿Sabes cuál es la demanda? Generosidad. Y no cualquiera es generoso. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Esto sí es ley para nosotros. Dice: cada uno debe decidir. Diga conmigo: debo decidir. ¿En dónde? Debo decidir aquí adentro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y no den de mala gana. No es que lo vas a dar y... No. No es que lo des de mala gana, ni bajo presión. Tampoco yo te puedo decir: ustedes tienen que dar el 10% porque la Biblia habla del 10% y tienen que traer todas las primicias. Tampoco bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. No voy a profundizar más en la generosidad porque la semana que viene se va a hablar de generosidad. La Biblia nos demanda una generosidad radical, el dar. Y aquí quiero establecer cuál es la identidad de esta iglesia. ¿Está preparado para entender por qué usted es bendecido para bendecir? Nuestra identidad rechaza completamente el evangelio de la prosperidad. Y quiero exponer qué es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es aquella que se predica oponiendo como que Dios te va a bendecir y por eso debes dar, o poniendo como que Dios te va a castigar y por eso debes dar. En donde se coloca una presión psicológica sobre el que oye para que sea coaccionado a dar, ya sea por bendición o por maldición. Esta iglesia rechaza esa postura. Si usted escucha a un pastor, a un líder de esta iglesia: mira, me tienes que dar una ofrenda a mí porque yo soy quien te cuida, yo soy quien te atiende. Mire, usted me lo picha, usted me dice, usted me avisa. Pero nosotros rechazamos rotundamente el evangelio de la prosperidad. Número 2. Nosotros como pastores creemos en el principio paulino. ¿Cuál es el principio paulino? Que si usted quiere prosperar, hay que trabajar. Aunque seas pastor, líder, ministro, tienes que trabajar. Porque eso lo dice en 2 de Tesalonicenses 3, capítulo del 8 al 12. En 2 de Corintios, capítulo 11 al 9. Donde Pablo le decía a los discípulos: yo no quiero ser carga para ustedes. Si ustedes me van a dar a mí, que sea por amor a mí.
pero no porque yo se los estoy pidiendo. Aún dice en Corintios, tuve necesidad y ustedes ni se enteraron porque no quise ser carga para ustedes. Tuvieron que venir los de Macedonia a darme, porque ellos sí se enteraron de mi necesidad. Pero aunque yo estaba pasando necesidad y ustedes lo sabían, yo nunca les pedí. Salí a trabajar. Nosotros creemos en el principio paulino. Creemos en ese principio. Por eso mi esposa y yo trabajamos. No solo nos quedamos con lo que tenemos de acá, de la iglesia. Salimos a trabajar día tras día. Y damos, otro concepto es que damos porque sabemos que en nuestra iglesia, que en este lugar hay buena administración y transparencia. Cuando yo doy aquí en Bendecidos para Bendecir es porque después veo los aires acondicionados funcionando, que después me estoy congelando aunque allá afuera hace un calor horripilante. Pero yo estoy aquí, me tengo que poner chaqueta. Porque esta es una iglesia transparente. Porque lo que doy se usa para arreglar la planta. Porque cuando no hay luz prendemos la planta. Porque se usa lo que doy para limpiar la iglesia. Para que mi frente esté bonito. Porque lo que doy se ve en las sillas que usamos que son cómodas. Porque hay transparencia. Porque lo que doy se ve en que quieren atender a mis jóvenes, a mis hijos, a mis primos, a mis sobrinos, y hacen actividades de jóvenes aunque a ellos les cuesta. Porque se ve, cuando doy se ve en mi casa, y yo quiero que en mi casa no falte nada. Por eso doy. Y nuestra cuarta identidad tiene que ver con el dar al necesitado. No somos una iglesia que te dice, ven, tienes que traer todo a la iglesia, tienes que traerlo todo acá. Si Dios a usted lo mueve y tiene unos vecinos que están pasando necesidad, nada te impide ir y llevarle 1 kilo de harina pan. Nada te impide, nada. Más bien al contrario, te insto a que salga una vez a la semana y te metas en el hospital y veas que esa gente tiene hambre, que pasa necesidad. Y si puedes llevarle algo, llévaselo. Aunque allí no vayas en nombre de Bendecidos para Bendecir, pero ve en nombre de Dios. No esperes a que aquí salga una actividad especial y vamos ahí al hospital. Entonces yo doy. Sirve al necesitado. Dale comida si puedes hacerlo al necesitado. Pero todo lo que des, hazlo por amor y hazlo para Dios. Y quiero cerrar con el último versículo con el cual abrí. Solamente que ahora vamos a repasar Lucas capítulo 16. Es la misma idea en un comienzo, pero vamos a extendernos unos versículos más. Póngase de pie si usted puede hacerlo. Escuche bien, iglesia. Y esto sí es solo para los líderes de esta casa. Escuche bien. Esto es solo para los líderes de esta casa y pastores de esta casa. Si usted se siente parte de ella, nosotros decimos, traigan los diezmos y las ofrendas. Pero para nosotros la palabra diezmo no tiene la misma connotación que para el pueblo de Israel. Para nosotros, cuando decimos diezmo, estamos hablándole a los líderes que trabajan en esta iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos trabajarle a Dios y tener a otro Señor entronado en el corazón. Por eso el dar nos mantiene libres del materialismo. Y por eso Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal
a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El verso 14 dice que entonces los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Los que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. La intención de dar, iglesia, es que en tu corazón no se adueñe el dinero. Tu corazón no se llene de este señor que te quiere poseer, llamado dinero. Yo estoy de acuerdo con luchar, con progresar, pero mientras lucho, mientras progreso, soy generoso y me acuerdo del pobre y doy para mi iglesia y guardo mi corazón de darle a Dios. El 1 de febrero vamos a celebrar la fiesta de las primicias, pero yo quiero que en su corazón usted no dé por obligación, usted dé por agradecimiento. Escuche bien esto que voy a decir. Tradicionalmente, por nuestros padres, los fundadores de esta iglesia, antes se celebraba con que cada uno trajera frutas. Este año queremos ser diferentes, porque les voy a ser sincero, a mí me da vergüenza salir por la calle con un poco de cestas de comida que ustedes le dieron al Señor en agradecimiento y estar en necesidad otras personas y yo tener en mi casa. Y no es porque yo ame la pobreza, pero yo quiero que estas primicias sean diferentes. Quiero que estas primicias no sean porque el pastor te está obligando a traerle a él unas frutas, unas cosas. Le estamos pidiendo al Señor cuál es el diseño. ¿Cuál es el diseño más prudente, más amoroso? ¿Cuál es el mejor diseño? Y el Señor nos va a hablar. No tema de eso, pero lo que sí quiero desde ya es preparar tu corazón para lo que sea que vayas a dar, lo des con generosidad para Dios, lo des para Él, creyendo, sabiendo que Él tiene cuidado de ti, sabiendo que Él te proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Cierre sus ojitos allí donde está y dígale: Señor, perdóname si el dinero ha gobernado mi corazón.